Un trabajo que se ha realizado por unos ganaderos de una ganadería, la Universidad Complutense de Madrid, y yo que en principio pues les he ayudado a llevar las investigaciones desde la Sociedad Científica de Veterinaria de Salud Pública y Comunitaria. Es un gorro diferente al que tenía ayer. Si yo les preguntara qué relación existe entre todos estos personajes, posiblemente ustedes no lo sabrían, pero existe una relación precisamente relacionada con la ponencia anterior. Y es que todos ellos han sufrido una serie de problemas y complicaciones como consecuencia de que los antibióticos que se emplean de forma rutinaria no se emplean, no son eficaces. Hay un amigo mío que decía que un problema es realmente un problema cuando afecta a un estrato de la sociedad con posibilidades de solucionarlo. Y si ya tenemos tanta gente conocida que se ve afectada por esta ineficacia de los antibióticos, yo creo que ya podemos decir que realmente es un problema real y, en este caso, nunca mejor dicho. Yo oigo muchas veces hablar del programa One Health, una salud para todos, y yo creo que ya se ha acabado el tiempo de las buenas intenciones. El problema ya lo tenemos aquí. ¿Cuántos conocidos tenemos nosotros que por una simple neumonía, una simple cistitis, una simple infección, en el mejor de los casos lo pasa mal y en el peor de los casos deja de pasarlo, ¿no? Porque tiene un problema difícil? Por tanto, nosotros llevamos ya mucho tiempo pensando. No sé, tenemos problemas técnicos. Bueno, yo es que si no los tenemos, yo creo que para poder cumplir con el horario, yo lo que en este caso intentaré explicar qué es lo que se han hecho en esta granja. Esta es una granja. Pilar, Antonio y Julián son titulares de una granja de porcino, una granja de ciclo cerrado, y ellos se definen como unos ganaderos genuinos, como unos ganaderos... ya lo hemos pasado todas. Ahora pasan todos de golpe. Es una ganadería familiar, es de ciclo cerrado. Ellos se definen como ganaderos genuinos y profesionales y, sobre todo, muy comprometidos con el medio ambiente y con la salud pública. Eso decimos, eso lo somos todos y, efectivamente, así es. Pero además es que han estado totalmente decididos a una supresión total de los antimicrobianos en un proceso que nosotros llamamos proceso de desmedicalización. Y totalmente decididos es llevarlo hasta las últimas consecuencias, hasta el punto de no usar absolutamente ningún antimicrobiano ni en el pienso ni en el agua. En esta granja lo que hicieron fue un proceso de medicalización que empezaba con una supresión progresiva, que es lo que recomiendan las autoridades sanitarias en principio, hasta que eliminaron totalmente en pienso y en agua todo tipo de antimicrobiano. Aquí, paradójicamente, y aunque parezca mentira, hay una mejora de los parámetros productivos, pero hay un grave problema, y es que hay un incremento de la mortalidad tremendo. Hay un incremento tremendo de la mortalidad y, por tanto, todas las medidas de manejo, todas las medidas que tomes no son suficientes si además no buscamos una alternativa al uso de los antimicrobianos, sobre todo profilácticos o metafilácticos o como lo queramos llamar. Lo primero que hicimos, en la granja estaban intentando eliminar, de hecho lo habían eliminado todos los antimicrobianos y se encontraban con el problema de la mortalidad. Entonces la pregunta es cómo conseguíamos eliminar toda esa mortalidad dentro de la granja. Lo primero que hicimos fue identificar el problema. Y el principal problema, para nosotros no era la diarrea en este caso, sino que eran las estreptococias en sus distintas presentaciones: muerte súbita, meningitis, artritis, dermatitis, una pequeña cantidad de diarrea perinatal, pero que no causa problemas productivos. También había ileitis en pequeñas presentación y clostridios. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue utilizar un sistema de modificación de la microbiota digestiva. Esa ha sido nuestra vía de actuación. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer con esta vía de actuación es encontrar una cepa de microorganismo. No me gusta usar la palabra probiótico. Ahora sí que esto es un boicot. Claramente está boicoteado. Entonces, lo que hicimos fue buscar una cepa de microorganismo que fuera capaz de competir con el estreptococo, que era el que nos provocaba los principales problemas de la granja. Tuvimos que elegir un sistema de administración. En este caso, escogemos un sistema de pienso fermentado y como ya
qué tipo de animales se lo administrábamos. En este caso, elegimos a las cerdas gestantes y en lactación y a los lechones de la lactación y la transición, y la elección de la pauta de administración, que en este caso administrábamos este microorganismo en dosis de 1 por 10⁹ unidades formadoras de colonia durante la lactación y la transición. Es importante administrarle este microorganismo y esta dosis. Si no es así, no es fácil combatir la enfermedad. Nosotros los criterios que seleccionamos para hacer esta sustitución de este uso profiláctico metafiláctico, estas alternativas, cuando queramos usar alternativas, ya vemos que el manejo no es suficiente. Primero, tienen que ser seguras, tanto para el animal como para el consumidor, y nosotros lo que hicimos fue emplear una cepa que se llama así, con presunción cualificada de seguridad, QPS, que es totalmente inocua. Además, estos sistemas de sustitución del uso metafiláctico de los antibióticos tienen que ser eficaces. Si no es eficaces, el ganadero no lo va a usar, ¿no? Fundamentalmente, sobre las patologías que se presenten en esa granja, tienen que administrarse las dosis adecuadas durante un tiempo adecuado también, y que además la acción sea perdurable en el tiempo. Lo que se ha dicho anteriormente es verdad, es muy importante. No vale hacer una prueba en una granja o en una granja piloto experimental durante 3 o 4 meses. Hay que ver lo que pasa durante 2 o 3 años, como es el caso que hemos estado esperando nosotros para poderlo comunicar. Hemos estado esperando 3 años para ver esa acción que nosotros veíamos al principio, cómo perduraba en el tiempo. Y además, muy importante, esa alternativa tiene que ser viable. Tiene que ser viable desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista económico. En este caso, nuestro sistema, el sistema que hemos desarrollado, es fácil de obtener y administrar, con material que es disponible comercialmente, incluso no dependemos de China, aunque parezca mentira, y sobre todo que es de precio asequible. Porque no podemos comprometer cualquier alternativa que haya a los antibióticos, no puede comprometer la productividad y sobre todo la economía de la granja. Y yo creo que con esto podemos dar entrada. Ahora lo que nos van a contar es la experiencia de la granja, nos lo cuentan en remoto, ellos están online y podrán responder a sus preguntas, pero hemos preparado un vídeo en los que los propios ganaderos, que creo que son los mejor se expresan, nos van a contar la experiencia. Por favor, ¿podéis poner el vídeo? El primero. Hoy vamos a contar la experiencia de nuestra granja. Cómo se puede llegar a consumir menos de 5 miligramos por PCU de antimicrobianos. El punto clave de esta historia es, como reza el título de la ponencia, el pienso fermentado con Ligilactobacillus salivarius. Y esto lo explica magníficamente el doctor Rodríguez Gómez. Nosotros hoy vamos a explicar nuestro interés por la desmedicalización. También explicaremos cómo es la granja en 6 pinceladas y cuál ha sido la experiencia tras el paso del equipo del profesor Rodríguez. Nuestro interés por disminuir los medicamentos era múltiple. Por una parte, medicar tiene un alto coste. Por otra parte, las autoridades sanitarias alertan que proporcionar un exceso de antibióticos a los animales influye en la salud humana, por la existencia de bacterias resistentes a los antibióticos. Simplemente esto, es un código rojo para nosotros. Nuestro concepto de la profesión no puede admitir esto. Además, aparecen las administraciones europea, nacional, local, haciendo recomendaciones para disminuir el uso de antibióticos en ganadería. ¿Pero hemos de esperar a que nos lo digan ellos? Pues no, lo hacemos nosotros ya, que esa es nuestra profesión. Nuestros antepasados criaban cerdos sin el recurso de la medicación. De ese conocimiento aún guardamos algo. Cuando mejoramos las instalaciones, pasamos de nuestra vieja granja a una mucho más moderna y eficiente. Había que pedirle retorno a la inversión. Y no solo es que salieran mejor los cerdos, sino que teníamos que eliminar medicaciones o vacunas que prevenían situaciones que ahora, supuestamente, nos iban a dar. Las cambiábamos por instalaciones y por manejo. A partir del 2005 eliminamos casi todas las vacunas. Solo dejamos la de erisipela para las madres. También abandonamos todos los tratamientos profilácticos. Hemos ido eliminando medicaciones poco a poco y a partir de la primavera de 2017 ya no hay un solo kilo de pienso medicado en toda la granja. Y cuando decimos sin medicar nos referimos también a sin óxido de zinc.
Tampoco medicamos en el agua. Únicamente hacemos tratamientos individualizados en casos clínicos. Además, no utilizamos desinfectantes ni detergentes sustituidos con éxito por el vacío sanitario. Tampoco raticidas ni insecticidas porque las instalaciones lo han permitido. Ni antiparasitarios, gracias a no entrar animales. Pues eso no lo sabemos. En 6 pinceladas vamos a explicar cómo es esta, nuestra granja. Pincelada número 1. Hacemos manejo en bandas de 3 semanas, o sea que tenemos 7 lotes. En nuestro caso, de 30 cerdas cada uno. Esto significa que la semana 1 hacemos cubriciones y también vendemos cerdos cebados al matadero. El módulo de cebo se queda vacío, lo lavamos con agua a presión y lo dejamos una semana cerrado. La semana 2 hay partos y también paso a cebo desde la transición al módulo del cebadero que habíamos lavado y cerrado. Como se queda vacía la sala de transición, la limpiamos con agua a presión y la cerramos una semana. La semana 3 hacemos el destete. Los lechones irán a la sala de transición lavada y cerrada. Las madres irán a la zona de cubrición, que como también está modulada, también está limpia. A partir de ahí se lava la maternidad y se cierra una semana hasta que entre el siguiente lote. La semana 4 será semejante a la 1, la 5 a la 2 y así sucesivamente. Pincelada número 2. Tenemos ventilación forzada en todas las instalaciones, incluido el cebadero. Las naves están aisladas en paredes y techo para lograr confort térmico para los animales. Las gestaciones están moduladas, cada lote de cerdas gestan juntas y no se mezclan con otros lotes. Pincelada número 3. Tenemos muy restringido el movimiento de animales y de personas. Bioseguridad, así, con letras mayúsculas, como marca de la casa. No entramos animales de afuera, únicamente compramos el semen. Y las visitas de personas simplemente no están autorizadas, no hay. Pincelada número 4. Uno de nosotros diseñó e implementó un sistema de mediciones, agenda, control de alarmas y errores, etc. Esto nos facilita mucho las tareas cotidianas y evita accidentes y descuidos. Además, nos proporciona datos que nos facilitan la toma de decisiones. Pincelada número 5. Una cuestión que nos ha dado muy buenos ratos es la administración de lo que llamamos la sopa inglesa. Se trata de poner en contacto la microbiota de los lechones lactantes con las madres gestantes a 80 y 100 días de gestación. Esta técnica, que es muy utilizada por nuestros vecinos franceses, nos ha permitido disminuir, por no decir eliminar, la diarrea en la maternidad. Digamos que hemos eliminado los problemas que nos daba la diarrea en la maternidad. La duda que tenemos ahora es, ¿solo hemos resuelto ese problema o quizá alguno más? Pues sospechamos que quizá alguno más. Pincelada número 6. La alimentación. Compramos el pienso en la cooperativa Alto Aragón de Barbastro, en la vecina comarca del Somontano, que a su vez acopia el cereal del entorno. Es una cooperativa pequeña al servicio de los socios ganaderos. El pienso es de gran calidad y eso supone gran estabilidad en nuestra granja. Este es el contexto. Esta es la granja. La reducción de la medicación de la que hablamos ha supuesto que la producción en cuanto a número de nacidos vivos por parto y destetados por parto no se haya resentido. Para nada. Podemos ver en los gráficos cómo ha ido evolucionando la media de nacidos vivos y la media de destetados desde el año 2007 hasta el 2018. Pero lo mejor, la edad al matadero ha disminuido. Hemos pasado de 179 días de edad a la venta en el año 2010 a 168 en el 2018. Tal y como podemos ver en este informe del Ministerio de Agricultura, la edad media de los cerdos al matadero en este país ha sido de 200 días. Hablamos de pesos semejantes, naturalmente. La diferencia son 32 días. Como se dice ahora, ahí lo dejo. La desmedicalización tuvo todas estas ventajas, pero una pega.
Las bajas en transición y cebadero habían aumentado. La incidencia de meningitis provocada por estreptococos nos incrementaba el número de bajas. Fue en este momento cuando, hablando con el profesor Juan Miguel Rodríguez y su equipo de investigación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, diseñaron un método para administrar un pienso fermentado con un lactobacilo obtenido de una cerda que le plantaba cara al estreptococo. Lo comenzamos a suministrar a partir de final del 2018 y las bajas disminuyeron. En las gráficas se ve claramente este descenso, tanto en cebo como en transición. Incluso hemos mejorado un poquito la edad de los cerdos al matadero. Si comparamos los datos de consumo de antibióticos, mientras en España se consumen en 2018 y 2019 219 y 211 miligramos por PCU respectivamente, nosotros gastamos 2,06 y 3,92. La diferencia es significativa. Aquí hay que tener en cuenta que estos datos de consumo en España, Alemania y Holanda se refieren a la ganadería en general. No hemos encontrado el dato del consumo separado por especies. Y más concretamente, cuánto se consume en porcino. Suponemos que en tal caso la diferencia todavía puede ser mayor. ¿Cómo fabricamos el pienso fermentado? Pues lo hacemos a partir de un pienso compuesto, sin medicación naturalmente, que le añadimos agua, entonces ya tenemos el pienso compuesto líquido, le damos un tratamiento térmico y luego le adicionamos el inóculo QPS. Lo incubamos y ya tenemos el pienso fermentado o ensilado. Las dudas sobre el pienso fermentado eran varias, pero todas se han ido resolviendo muy favorablemente. El pienso les gustó mucho a los lechones, corren a por él, nos esperan cuando entramos en la sala. El pienso fermentado lo administramos a las madres desde la entrada en maternidad hasta el destete y a los lechones desde la segunda semana de vida hasta el final de la transición, o sea, hasta los 63 días de vida. Todo el proceso es sencillo. Podemos añadir aquí las sensaciones que hemos tenido en la granja, esas cuestiones que no se miden objetivamente o que no las hemos medido todavía, como que los animales tienen el pelo más fino y brillante, que los casos clínicos responden mejor al tratamiento que antes, que los lechones comen más en la primera edad, que nuestra cuenta de explotación está muy agradecida por la decisión. Pero a modo de final queremos añadir 4 de los aforismos para la albeitería moderna que nos han parecido un buen remate. El expropiado oficio del ganadero unía observación, conocimiento y experiencia. Atrévete a usar tu propia razón. Sapere aude. Si quieres saber por qué se enferma, fíjate en los sanos. La enfermedad es una respuesta adaptativa que busca la salud y habitualmente se detiene al alcanzarla. Ejerce tu inalienable derecho a equivocarte. Surge de nuestra naturaleza como personas libres. Quien se limita a obedecer en lo que le atañe, aunque acierte alguna vez, siempre se equivoca. La soberbia tecnológica eclipsa la ancestral sabiduría del oficio ganadero. Atrévete a levantar la mirada y recupera de nuevo tu lugar. Hay más aforismos, pero no quiero cansarles. Tras esta experiencia, podemos concluir que si nosotros hemos podido alcanzar estos niveles de desmedicalización, cualquier ganadero puede. Ha sido un placer poder contárselo. Si quieren alguna explicación más, solo tienen que pedirla. Muchas gracias. Que no se conocían todavía los detalles de los consumos de medicamento en los distintos países. La verdad es que cuesta trabajo saber cuál es el consumo de medicamento dentro de la especie, de cada una de las especies, porque una vez que sepamos sobre cuál es el consumo más importante, dónde tenemos que actuar para disminuir la cantidad final de antibióticos.
En el caso de España, creo que el último dato es de alto 2020. El consumo de antibióticos en porcino es 236 miligramos por PCU, comparado con otros países similares, digamos, con la misma capacidad competitiva, como puede ser Dinamarca o Austria o Francia. Estamos ligeramente por encima y la verdad es que es curioso que a partir de los 100 miligramos por PCU es una barrera en la que es muy difícil pasar sin que la explotación sea, digamos, deje de ser rentable. Y simplemente quiero señalar que el país que menos consume es Suecia y en estos momentos el consumo que se está llevando, en estos momentos no, desde hace ya 3 años, el consumo que se lleva en esta granja no alcanza los 5 miligramos por PCU, insisto, sin que se vea comprometida la producción. Detrás de esto, voy a explicar aquí de una forma para que lo tengamos muy claro cuál ha sido el procedimiento. El procedimiento ha sido pasar del uso, digamos, habitual de los como profiláctico, metafiláctico de los antibióticos durante el año primero, año segundo. A partir de ese año se empiezan a disminuir de una forma progresiva, no hemos entrado en detalles. Y en el año quinto, prácticamente se suprimen totalmente todos los antimicrobianos en pienso y en agua y se sustituyen por este pienso fermentado con este Ligilactobacillus. Durante 2 años y medio, la importancia de mantener un proceso en el tiempo para ver realmente si es estable, hemos mantenido y simplemente usando este pienso fermentado. Me gustaría señalar los hitos para que tengan en cuenta en el vídeo que vamos a poner ahora. Cuando acabe con esto ponemos el siguiente vídeo. Hemos tenido, esto todo se basa en la ciencia, esto no se basa en la casualidad o se basa en pues, una idea que se les ha ocurrido a unos. Llevamos ya más de 30 años trabajando con estos temas, lo que pasa es que queríamos ver si esto era aplicativo en animales. Hemos tomado 2 tipos de medidas, o sea, hemos hecho análisis de resistencias en los microorganismos, si los genes de resistencia aumentaban o disminuían y cómo era la evolución de la microbiota y la metabolómica, los metabolitos que nos encontrábamos en las heces. Los hemos tomado inmediatamente después de suprimir el uso de los antimicrobianos y 2 años después, a ver lo que pasaba durante un periodo largo de tiempo. Y el otro hito los otros elementos que hemos analizado, pues es los parámetros productivos. Hemos dicho que es importante de la salud pública, pero también es importante ver cómo repercute eso en la ganadería. En este caso, hemos comparado los parámetros productivos de fertilidad, fecundidad, nacidos vivos, destetados, ganancia media diaria de peso, mortalidad y algunos parámetros más que no los hemos traído aquí. Precisamente lo que hemos hecho ha sido comparar un periodo igual de tiempo de uso rutinario, metafiláctico, el habitual, vamos a decirlo, de los antibióticos comparado con cuáles son los datos del mismo periodo de 2 años, es un periodo muy grande, de no usar absolutamente ningún antimicrobiano en el pienso. Esto lo ha realizado el equipo de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por el profesor Juan Miguel Rodríguez Gómez, que es para mí uno de los máximos expertos en el estudio de la microbiota, fundamentalmente humana, pero que en este caso pues todos sus conocimientos se han trasladado a veterinaria. Entonces, el currículum de Juan Miguel pues realmente es excepcional, más de 200 publicaciones, más de casi 20 tesis dirigidas y un montón de proyectos de investigación. Pero hay una de las cosas de las que más me gusta, y es que tiene 7 patentes de utilidad pública. Es decir, de sus investigaciones, al final, salen productos que se comercializan. Y a día de hoy se están comercializando en países como Australia para uso humano, Esto luego, evidentemente, los comercializan empresas independientes porque su único papel es la investigación. Entonces, ahora, si podemos poner el vídeo de nuestros compañeros de la facultad, por favor. Buenas tardes, soy Juan Miguel Rodríguez, del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, y después de la exposición del Albeitar, simplemente vamos a comentar los principales motivos por los que se seleccionó esta cepa concreta, Ligilactobacillus salivarius MP100, para su aplicación en esta granja. Ya se ha comentado previamente que el uso metafiláctico de los antibióticos puede ejercer diversos efectos adversos. El primero de ellos es la selección de bacterias resistentes, con la transmisión de genes de resistencia en la comunidad y la dificultad que puede entrañar en el futuro el tratamiento de ciertas infecciones. Y en segundo lugar,
también se encuentra la alteración de la microbiota. La microbiota juega papeles muy importantes a nivel de barrera, de metabolismo, de inmunomodulación e incluso de neuromodulación, y se ha observado de una forma repetitiva que esta influencia no solo es a nivel del aparato digestivo, sino que tiene una influencia decisiva en la programación de órganos muy distantes en el organismo, de tal manera que la forma en la que se coloniza un lechón pues puede ser determinante de su salud a lo largo de la vida hasta su edad comercial. Por ello, se están buscando distintas alternativas a los antibióticos que idealmente tendrían que permitir el control de los patógenos, los procesos de inmunomodulación, mejorar su metabolismo, al mismo tiempo que no generen resistencias y que sean respetuosas con la microbiota. Y en ese ámbito hay una estrategia que es el empleo de probióticos, que podría ser una de estas alternativas. Los probióticos, según la FAO y la OMS, se definen como aquellos microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, afectan beneficiosamente a la salud del hospedador. Sin embargo, no sirve cualquier probiótico para cualquier aplicación y en cualquier circunstancia. Por ese motivo, la FAO y la OMS recomendó un criterio de selección y caracterización de probióticos antes de su empleo, en el cual se valora propiedades que tienen que ver con la seguridad, con su funcionalidad, aspectos tecnológicos, económicos y legales, y también la realización de ensayos clínicos que avalen el supuesto beneficio. Si todo esto es así, realmente se puede tener un probiótico que se comercialice y a posteriori habrá que hacer un control de calidad para garantizar que la concentración eficaz se mantiene a lo largo hasta el final de la vida útil del producto. También es cierto que en estos últimos años el desarrollo de las técnicas ómicas, como la genómica, la metabolómica o la proteómica, pues ha colaborado mucho a una mejor selección de los candidatos a probióticos. En este contexto, los objetivos de nuestro trabajo, de nuestra parte, fueron dos. En primer lugar, la selección de una cepa del género Lactobacillus aislada de leche porcina que fuese segura y con potencial funcional en el intestino porcino, y en segundo lugar, el ensayo para evaluar el efecto de la cepa seleccionada en una ganadería real, en este caso en el Albeitar. Voy a empezar con el primer objetivo. Y empezaré con el origen de la cepa. La cepa procede de leche porcina y tenemos una colección bastante amplia de muestras de leche porcina obtenidas de cerdas seleccionadas por su fecundidad, fertilidad y también por su buena salud a lo largo de distintos años. Con estas muestras biológicas se sembraron en diversos medios de cultivo y hemos obtenido una gran colección de aislados que se han seleccionado por diversas propiedades, a modo de ejemplo por su presunción cualificada de seguridad según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y su buen crecimiento, al menos en condiciones laboratoriales. De tal manera que tenemos 10 cepas que están bien caracterizadas, y entre ellas para este trabajo se seleccionó una en concreto, que es Liginotobacillus salivarius MP100, en base a las propiedades que voy a relatar a continuación. De hecho, el esquema de caracterización al que se sometió a esta cepa de Liginotobacillus salivarius fue bastante estricto, y por limitaciones de tiempo simplemente voy a comentar algunas de las propiedades que posiblemente sean más relevantes para este trabajo. La primera propiedad que se evaluó fue la supervivencia al tránsito por un modelo gastrointestinal, ya que nos permite conocer si llega esta cepa en una concentración suficiente a su lugar diana. Para ello, la cepa en cuestión se expone a distintas soluciones que asemejan a las secreciones del aparato digestivo porcino, la saliva, el jugo gástrico y el jugo intestinal. Y además también se trata de simular el peristaltismo y el tiempo de vaciado normal en estos monogástricos. Lo que se observa es el porcentaje de la concentración inicial, que fue de 10 a la 9 unidades formulares de colonia por mililitro, que se introdujo en este modelo y que sobrevivió finalmente a las condiciones a las que se ha expuesto. Lo que se observó es que esta cepa en concreto tiene una tasa de supervivencia del 45%, que es un valor bastante elevado teniendo en cuenta que la cepa control elegida por su buena supervivencia en este mismo modelo, Lactobacillus rhamnosus GG, muestra incluso porcentajes inferiores. La segunda propiedad fue la actividad antimicrobiana frente a dos cepas que se habían aislado de casos clínicos porcinos y que se muestran en la izquierda en esta diapositiva. Y para valorar esta actividad se recurrió a dos tipos de técnica. Un primero con la actividad de los propios cultivos, realizando una estría en una placa que se había sembrado con el patógeno indicador, y en otra modalidad en la cual lo que se valoró es la actividad antimicrobiana presente en los sobrevivientes libres de células de esta cepa. Con la primera tipo de técnicas, con los cultivos, se observó que esta cepa era capaz de inhibir a todos estos patógenos, mientras que los sobrevivientes solo fueron capaces de inhibir un grupo de ellas, precisamente aquellos que son gram positivos.
lo cual nos hace pensar que esta cepa está produciendo una bacteriocina con actividad antimicrobiana frente a estos aislados gram positivos. Otras propiedades que se valoraron fue el ensayo de adherencia a las células epiteliales, en concreto intestinales, los modelos CACO2 y HAT29, también la adherencia a mucina porcina y también la capacidad que tienen de degradar o no la mucina porcina. Y lo que se observó es que esta cepa tiene un porcentaje muy grande de adhesión tanto a las células CACO2 como a la HAT29, de hecho es similar, incluso a veces superior que el Rhamnosus GG, que es una cepa que destaca por estas propiedades, y además en cuanto a su capacidad de adherirse a la mucina fue incluso superior a la cepa citada anteriormente. En cualquier caso no se observó que fuera una cepa capaz de degradar la mucina porcina, lo cual es una buena propiedad desde el punto de vista de un probiótico. La siguiente propiedad que valoramos fue la resistencia sustituida a los antibióticos mediante la determinación de las concentraciones inhibidoras mínimas frente a aquellos antibióticos que la EFSA propone para la especie Ligilactobacillus salivarius, que se muestran aquí en la derecha. Para ello se recurrió a una técnica que es la técnica I-Test, que permite la cuantificación de esta resistencia o susceptibilidad. Los resultados obtenidos se muestran en esta tabla y concretamente lo que observamos es que las concentraciones de concentración inhibidora mínima fueron aceptables para todos los antibióticos probados, con una excepción, con la canomicina. Pero con este antibiótico lo que se observó que había resistencia que es intrínseca, con lo cual sigue siendo aceptable para la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Con ello pasamos al segundo objetivo, que fue el ensayo para evaluar el efecto de la cepa en el albeitar. En esta prueba se administró por vía oral la cepa en cuestión, tanto a las cerdas desde una semana antes de la fecha prevista para el parto hasta el fin de la lactancia, como a los lechones desde el día 12 posparto hasta su destete. Durante este periodo de 2 años, sin utilización metafiláctica de antibióticos, se administró diariamente una concentración de 10 a la 9 unidades formulares de colonia por día de la cepa en cuestión, y tanto en el día 0 como a los 2 años se recogieron muestras de heces de 15 lechones de 8 semanas elegidas al azar. Y estas muestras, con ellas se hicieron distintas determinaciones. En primer lugar, se realizaron cultivos en medios de MRS suplementado en cisteína para aislamiento de lactobacilos. Todos los lactobacilos aislados se identificaron mediante la técnica de Malditov y se sometieron a antibiograma de la forma que he descrito anteriormente. Además, a partir de estas muestras se extrajo su ADN y se empleó para PCR cuantitativa en tiempo real y hacer una estimación de la concentración del Ligilactobacillus salivarius y también del Limosilactobacillus reuteri, y además para la realización de su análisis metataxonómico, que es lo que vulgarmente se suele llamar como microbioma, pero que realmente constituye un análisis del bacterioma. Finalmente también se procedió a determinar la presencia y concentración de ácidos grasos de cadena corta, concretamente de butirato, propionato y acetato. En esta tabla se muestran los primeros resultados y lo que se observa es que tanto por técnicas de cultivo como por técnicas de PCR cuantitativa en tiempo real se observa la presencia de Lactobacillus salivarius, incluso en muestras en las que no había inicialmente, y además en general un aumento de la concentración de Lactobacillus que no solo es debido al aumento en la concentración de Ligilactobacillus salivarius, sino también en la concentración de Limosilactobacillus reuteri, lo cual es positivo porque es una especie que está asociada a una buena salud en el intestino porcino. Como se muestra en esta tabla, al final, la parte del final, también se observaron aumentos significativos, de hecho muy significativos, en la concentración de tanto de butirato como de acetato y propionato al final del periodo del ensayo. Y esto es relevante porque estos ácidos grasos de cadena corta suponen una fuente de energía muy relevante para el animal, permiten una mayor absorción de agua y de diversos minerales que son también importantes en nutrición porcina, ejercen efectos inmunomoduladores y además tienen cierto efecto de protección frente a patógenos. En esta tabla se muestran los resultados del antibiograma a los aislados pertenecientes a 3 especies, el Limosilactobacillus reuteri, el Lactobacillus johnsoni y Lactobacillus amyloborus, que se pudieron aislar de las heces de los animales en el tiempo 1 o en el tiempo 2, 2 años después de la administración del probiótico. Lo que se observa es que en el tiempo 1, es decir, justo antes, inmediatamente antes de que se retirara el uso metafiláctico de los antibióticos, se observa un porcentaje muy elevado de aislados pertenecientes a estas especies que son resistentes a ellos, mientras que lo que se observa es que en el tiempo 2 una disminución drástica en el porcentaje
de aislados resistentes a estos mismos antibióticos. Y no solo eso, sino que además en el tiempo 1 se observó la presencia de genes transmisibles que confieren resistencia a la eritromicina, como RMB, o a la tetraciclina, como el TET-W, y en el tiempo 2, 2 años después de la administración de este probiótico, no se detectó ningún aislado que contuviera estos genes. Una vez puestas estas pruebas, voy a dar el testigo, voy a pasar la palabra a mi compañero Claudio Alba, que va a hablar de los resultados del análisis metataxonómico y también de algunos parámetros zootécnicos que obtuvimos en este ensayo. Muchas gracias, Juan Miguel. El análisis metataxonómico sirve para valorar si se ha producido un cambio en las poblaciones bacterianas como consecuencia de la administración del probiótico. Y efectivamente, observamos que los animales presentan perfiles diferentes antes y después del periodo de tratamiento con el probiótico. Más concretamente, los cambios estuvieron asociados a un aumento de los lactobacillus y de algunos géneros productores de ácidos grasos de cadena corta, como Eubacterium, Ruminococcus y especialmente Clostridium. El aumento paralelo de las concentraciones de lactobacillus y Clostridium es especialmente interesante por su acción sinérgica. Los lactobacillus producen ácido láctico, que, a su vez, permite la producción de ácidos residuos de cadena corta, especialmente butirato, por parte de los Clostridios. Pero, ¿tienen estos cambios microbiológicos y bioquímicos un efecto sobre parámetros zootécnicos? En el caso de la mortalidad acumulada, se observó que era ligeramente mayor tras el tratamiento con el probiótico, tanto en maternidad como al acabar la transición y el cebo. No obstante, las diferencias fueron menor del 2% al finalizar cebo. Por lo que respecta al porcentaje de las cerdas inseminadas que han tenido una camada, es decir, la fertilidad, fue ligeramente mayor tras el tratamiento con el probiótico, pero las diferencias no fueron significativas. Donde sí se observaron diferencias significativas a favor del tratamiento con probióticos fue en los nacidos por cerdas, que además fueron camadas más homogéneas, y en los destetados por cerdas, en ambos casos en torno a medio lechón más por cerda. Las diferencias fueron incluso más significativas en cuanto a la ganancia de peso medio diario, mayor tras el tratamiento con el probiótico, lo que permitió un acortamiento significativo de los días necesarios para su venta. En este gráfico resumen comparamos todos esos análisis y vemos cómo, efectivamente, la supervivencia era ligeramente superior antes de suprimir el uso metafiláctico de los antibióticos, pero que el impacto del probiótico proporciona beneficios netamente superiores al aumentar el porcentaje de nacidos por cerdas, de lechones destetados y la ganancia diaria de peso. Parte de los datos presentados se encuentran disponibles en esta publicación de libre acceso. Y como conclusión, queríamos remarcar que la administración de Lactobacillus salivarius MP100 a cerdas gestantes, lactantes y a lechones durante un periodo de 2 años en ausencia de antimicrobianos metafilácticos ha sido una práctica económicamente viable, y no solamente viable, sino que ha sido rentable, que ha provocado mejoras en los parámetros microbiológicos y bioquímicos intestinales, asociados a mejoras zootécnicas y para la salud pública. Muchas gracias por su atención.